Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen por no haberles traído un video ayer, estuve con trabajos de la facultad, así que no he tenido tiempo para subir videos, así que les pido disculpas, pero hoy quiero traerles un tema un tanto especial. Y qué mejor en un día lluvioso como el que tenemos hoy en Argentina, por lo menos. El cual es el siguiente: ¿hasta qué punto la medicina, como la conocemos, es inefectiva y habría que empezar a plantearse la necesidad de considerar en una mayor medida la posibilidad de tratamientos alternativos, como lo podrían ser los exorcismos, por ejemplo? ¿Y a qué viene todo esto? Pensarán que se me fue la cabeza, que estoy drogado, que estoy ebrio o muchas cosas, pero la verdad es que no. De hecho, precisamente ayer por la noche estaba viendo otra vez la película El exorcismo de Emily Rose, una película del año 2005 que quizás muchos la habrán visto, en el que el argumento, la trama, básicamente se basa en el juicio que se le hace a un párroco, a un clérigo, a un cura, a un padre, como lo quieran llamar, como lo quieran identificar, haciéndolo responsable acerca de la muerte de Emily Rose en la película. Pero como todos sabemos, es un caso real, es un caso verídico, y bueno, deberíamos de ver bien quién es la protagonista real que desencadenó, por decirlo de alguna manera, a la filmación de la propia película. ¿Y por qué quiero plantear esto de que quizás a veces la medicina no sea la solución, sino que se necesiten algo más? Algo que tenga que ver con el reino espiritual, con el reino del oculto, un reino al que básicamente en medicina no se le da importancia y que yo creo que debería de tener por lo menos una consideración. Ustedes saben que yo soy estudiante de enfermería, estoy en tercer año, pero aún así no niego de que pueda existir la posibilidad de que haya energías que interfieren en el plano este en el que estamos, haciendo que ciertos procedimientos no sean eficaces. De hecho, soy una persona que ha tenido experiencias sobrenaturales. He tenido contactos, he tenido visiones, por decirlo de alguna manera. He tenido parálisis del sueño también. Muchos lo atribuyen a una falla muscular, a una falla en el sistema nervioso central. Otros lo pueden tratar como un tema de espiritualidad, un tema en el que posiblemente algún ente se haya posado sobre ti y haya hecho que, bueno, te produzca ese estado de parálisis. Con lo cual yo estoy entre los dos. Pueden ser uno como puede ser los otros. Me gusta más la idea de creer de que no es una falla a nivel del sistema nervioso. ¿Y por qué me gusta creer eso? Porque en verdad siento y creo de que hay fuerzas con las que tratamos todos los días y que no conocemos. Y que esas fuerzas influyen de alguna manera en nuestra salud mental, por decirlo también de una manera. Bien, primero, ¿en quién se basó o en qué se basó la película El exorcismo de Emily Rose? Bien, Anneliese Michael era una joven de Liebfrauen, Alemania. Sus padres, ella y sus tres hermanas, eran devotas de la religión católica
Y Anneliese a los 16 años empezó con las convulsiones y se le había diagnosticado un trastorno de epilepsia. Como todos sabrán, la epilepsia es un trastorno mental en el cual se producen las convulsiones que se debe a una falla en la transmisión de los impulsos eléctricos a nivel de las células cerebrales. Hasta ahí podríamos considerarlo. Después, con el tiempo, presentó una depresión y la tuvieron que hospitalizar. Y después, con el tiempo, se empezó a profundizar más el estado hasta un punto en el cual ya no podía ni ver los objetos religiosos y había comenzado con esto que muchas personas con trastornos de esquizofrenia o trastornos psicóticos que poseen, que es el oír voces. Quizás muchos sabremos de alguna manera haber escuchado como que nos llamaban o haber escuchado algo distinto, por decirlo de alguna manera, en determinados momentos, aún teniendo auriculares, aún teniendo volúmenes altos de música, volúmenes altos de la televisión, etcétera. Estoy mirando para este lado porque acá tengo lo que es el caso de Anneliese y me parece interesante leérselos, cosa de que también tengamos un poquito más de veracidad con todo y lo podamos comprender bien. Los padres en un determinado momento se negaron a continuar con la medicación que Anneliese tenía indicada y buscaron ayuda dentro de su parroquia, que hasta acá podríamos decir que es bastante acorde con lo que es la película en sí, porque como sabrán, y tampoco quiero spoilear mucho, pero con el caso ya es como que si quieren ver la película la ven y después lo contrastan. En la película se hace alusión a esto de que Emily, en este caso Anneliese, tenía un trastorno epiléptico que fue desencadenando otros trastornos a nivel personal y la tenían medicada y en un momento termina de optar por el corte en lo que sería el tratamiento médico y buscar la ayuda religiosa, si lo queremos ver de esta manera. Según el caso real, dice que los primeros hombres de fe que recibieron a la familia apuntaron a que era un caso médico, no religioso, pero los Michael ya habían decidido que le pasaba a Anneliese. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernest Alt y Arnold Renz palabras de apoyos y los exorcismos comenzaron. En la película se muestra un solo exorcismo que se le hace, el cual resulta fallido, dada la gran actividad que presentaba el choque entre la fuerza que el cura transmitía a partir de la palabra con las fuerzas que eran dominadas en el cuerpo que dominaban el cuerpo de Emily, en este caso el de Anneliese. Siguiendo, dentro del caso se hace alusión de que algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven fueron Lucifer, Caín, Judas o Judas, Iscariot y Nero. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismos, el cuerpo de Anneliese no dio más. Tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia había revelado que la causa de muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió, tenía 23 años y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. Cuando es demasiado o cuando debe de intervenir el Estado, por ejemplo. Después, hay imágenes del caso
que está datado. Después él sigue diciendo que los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente, y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Michael dieron una entrevista en 2005 y revelaron que genuinamente piensan que su hija estaba poseída por un demonio. Creen que al morir ella se liberó. Bien. ¿Por qué digo de que habría que pensar o replantearse en salud ciertas posturas? Básicamente por esto. Todos los que en algún punto hayan experimentado algún tipo de experiencia paranormal o algún tipo de experiencia sensible, como se lo conoce, saben que hay algo más, o que tienen el presentimiento de que hay algo que estaría como orquestando el mal en alguien, o como que estarían más susceptibles al hecho de poder ser receptivos hacia ciertas energías. En lo personal, creo que tanto lo que sería la fe y todo lo que sean los estudios de teología y la salud mental y la salud física, por decirlo de alguna manera, todo lo que incluya el estado de salud del cuerpo y no de la mente, deberían de trabajar en conjunto las 3 áreas: la salud íntegra, la salud mental y la salud espiritual, o la salud religiosa, o la religión. No hablo de la iglesia, sino de la fe y de esto de poder replantear el hecho de que en ocasiones a la ciencia se les escapa de las manos muchas cuestiones que por ahí la fe las puede tratar y las trata bien. Recuerdo, hablo de fe, no hablo de instituciones. De hecho, creo que más de uno habrá visto, tanto acá en YouTube como en cualquier programa de televisión, el hecho de que existen los rituales vudú, de que existen rituales de invocación, sin ir muy lejos, el juego de la copa, la ouija, que son juegos que de alguna manera tienen un grado de susceptibilidad y un grado de realidad, porque es bien sabido de que mucha gente que ha jugado a la ouija o de que ha jugado a la copa ha terminado con ciertos desbalances en su vida diaria. Y muchas veces las medicaciones que se recetan para la esquizofrenia o para la psicosis o distintos grados de esquizofrenia, ya que dentro de las esquizofrenias hay bastantes escalones y cada uno puede ser un poco más doloroso que otros, en un sentido para la familia que rodea a la persona que presenta la patología. Y creo que en esos momentos es cuando habría que plantear la posibilidad de que las personas puedan ser víctimas de algún tipo de posesión, ya que si la medicina tradicional no la estaría pudiendo sanar, por decirlo de alguna manera, ¿qué se pierde con el hecho de intentar, no digo un exorcismo, pero plantear esto de que quizás la persona está experimentando diversos tirones de fuerzas que hacen que estén en ese estado por algún desequilibrio energético o algún desequilibrio a nivel espiritual, lo cual pueden pasar, evidentemente? O sea, ya hay
hay dataciones en la Biblia que también lo podemos tomar como que eran personas epilépticas, personas que sufrieron de convulsiones, aunque también no por nada muchos historiadores, antropólogos y demás, al estudiar las culturas antiguas, ya planteaban esto de que había siempre dos fuerzas en la vida de las personas o en la vida de las sociedades. Por ejemplo, Anubis, por nombrar alguno que es de los más conocidos, Anubis, Hades, si lo queremos llevar a religiones o culturas o otros tipos de fe, podríamos también irnos hacia las culturas nórdicas, los gigantes de fuego, los gigantes de hielo, Fenrir, en la cultura nórdica, el lobo de la destrucción, Skoll y Hati, que son entes que se creen que son lobos, según la mitología, que devorarían al sol y a la luna en el Ragnarok, por ejemplo. En las culturas propias de Latinoamérica también, los aztecas, los mayas, los incas, no solamente hacían sacrificios para tener contentos a los dioses, sino que también dentro de ellos había como cierta cultura hacia lo que sería la muerte y hacia lo paranormal. Como por ejemplo hay películas que tratan lo que son el paso a la trascendencia de los familiares. Y hay toda una cultura detrás en la cual hay que recordarlos para que no se pierdan en el camino hacia la paz y demás. De hecho, la película en sí, ayer me había hecho plantearme de nuevo esto de que hasta qué punto en verdad la medicina es 100% efectiva. A ver, obviamente hay evidencia de que la medicina en sí puede sanar y puede curar, pero cuando ya es algo que se le escapa a la propia medicina y seguimos con medicaciones absurdas, seguimos con tratamientos que no son producentes, que solamente estiran lo que sería la agonía de las personas. Cuando toda la medicina falla, ¿por qué no plantear esto de que quizás se necesita también una visión más de fe? No sé, es algo que me surgió ayer mientras veía. De hecho, yo ya lo tenía en claro. Como les había dicho, he tenido experiencias paranormales, experiencias de escuchar, de ver cosas, de sentir presencias en determinados lugares, sentir como que te observan, sentir que tenés alguien por detrás, no en el sentido de que te están persiguiendo, sino en el sentir una presencia, un ente que posiblemente sea un alma que está en pena y que le gustaría encontrar en el camino y se escuda en vos, y vos serías como su carruaje, por decirlo de alguna manera, hacia su trascendencia. Y por otro lado estaría el hecho de la gente que dice haber visto hombres sombras, gente que ha dicho ver hombres, una figura de un hombre negra, alta, con sombrero, donde se lo considera de que es el demonio, según las creencias, según las culturas. Y creo que se debería de plantear esto tanto a nivel de salud, a nivel social, de evitar seguir con esto de que la medicina siempre es la salvación a todo, porque hay gente que tiene un alto grado de fe, como era el caso de Annelies. Y si también tenemos la constatación de que existen todas estas fuerzas, de hecho no es un secreto, de hecho muchas personas saben que existen.
Creo que sería correcto el hecho de plantear en salud la posibilidad de que haya gente de que no es víctima de algún trastorno mental, sino de que pueda ser víctima de algún tipo de posesión o ente. Ayer justo me surgía esta duda. Y me surgía... y me despertó más que nada el hecho de volver a querer estudiar teología, ya que hay varias películas que tratan lo que son las posesiones, lo que son las entidades demoníacas, de una perspectiva seria y de una perspectiva verídica, porque tanto el caso de Emily Rose como este son hechos verídicos que creo que deberían de ser objeto de estudio por parte de la salud mental, de la psiquiatría, y considerarlo, porque sea algo que evidentemente no le hace bien al campo de la salud, es menospreciar todo lo que tenga que ver con energías, todo lo que tenga que ver con entidades extrañas que se escapan a nuestro plano y que posiblemente nos rodeen, y que también sean entidades buenas como entidades malas, como pueden ser los arcángeles, como pueden ser deidades, como pueden ser ancestros que están velando por nosotros y quieren que estemos bien. Así que quería compartirles esta pequeña reflexión que me hizo ayer el ver la película. El caso de Emily Rose, la pueden buscar, es una película muy buena. Pasa todo en un juzgado, así que no es que tiene acción, sino que se va relatando y se va reviviendo los momentos de Emily con la posesión y la defensa de los curas que defendían esto y que creían de que ella estaba poseída junto con los familiares, y la contraparte de la visión científica ortodoxa que ya todos conocemos. Así que bueno, no mucho más, gente. Se me hizo bastante largo el video, pensé que iba a ser menor o más largo, pero bueno, la cuestión es que me parece interesante el tema y el hecho de poder plantear que en salud deberíamos de considerar mucho más a la religión para cosas que se nos escapan. Por lo menos yo lo haría y lo seguiría haciendo, ya que muchas dolencias no son físicas ni mentales, sino que son espirituales. Y dentro de ellas, ¿quién dice si no están las posesiones demoníacas? Hasta luego, gente, y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.